corresponde que el proyecto haya iniciado primero por la Cámara Alta, ¿no? Porque hay un aspecto reglamentario que se está señalando. Vamos a conocer el punto de vista, la mirada del presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y Abogadas también, el doctor Guillermo Pérez Crespo, que está en línea de teléfono. Doctor Lucas Amerizo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario. No. El proyecto que presenta el Gobierno Nacional va a ser debatido, desmenuzado, ya hay opiniones en el Congreso. Desde el punto de vista de la resolución de este 50% de empleo no registrado, ¿tiene elementos a rescatar? ¿Cómo lo ven ustedes? No, en absoluto, para nada. A ver, esto no ayuda a solucionar el difícil tema del empleo no registrado. Por el contrario, es muy probable que lo agrave en el corto y mediano plazo, porque lo que hace es facilitar la no registración del empleo. A ver, resulta difícil pensar que facilitando la evasión, facilitando el incumplimiento, se solucione el problema de la evasión y el incumplimiento. Pero bueno. Esto planteado en términos de que se baja el costo laboral. Ahora, ¿se baja el costo laboral o en todo caso es precarizar aún más incluso el empleo que está registrado? Bueno, a ver, yo en primer lugar siempre tengo discrepancia con la expresión costo laboral, porque parecería ser que los trabajadores son un costo y en realidad son los que hacen la producción, los que garantizan en las empresas la actividad, la producción y las ganancias. Es parte de una inversión que hace el empresario para contar con ganancias. Pero bueno, el empresario lo presenta como costo, como si no hubiera por sobre ese supuesto costo una ganancia. Acá, obviamente, el proyecto no está destinado a solucionar ninguno de los serios problemas que hay en el mundo del trabajo. Está destinado a mejorar todavía más para el empleador la cuestión del poder en el interior del establecimiento. A ver, uno de los ejemplos es la discusión de vacaciones y el banco de horas. El banco de horas, sobre todo. Vacaciones, en realidad, es un tema, no digo que menor, pero casi diría que al lado de otros es menor, porque de alguna manera y por distintas razones ya viene siendo aplicado y a veces hasta con conformidad a los trabajadores en razón de sus bajos salarios que les impiden hacer viajes vacacionales. Pero el tema del banco de horas sí es muy grave porque pone a disposición, pone al trabajador a disposición del empresario en forma abusiva. O sea, el empresario va a poder requerirle al trabajador que hoy trabaje 6 horas, mañana 7, pasado 10, el otro día 11, mientras mantenga un cierto promedio horario. Eso significa que el trabajador no va a tener vida propia, no tiene posibilidad de vida propia. Pasa a ser una pieza en la producción. Es decir, no tiene vida, no puede, por ejemplo, plantearse hacer deportes, no porque se le va a complicar, no puede plantearse estudiar, no puede, va a tener límites en la vida familiar. Él tendría que ir a buscar a su hijo menor al jardín o a la escuela y se entera el día anterior que no, que le cambiaron el horario y que no puede ir. Bueno, esto hace del trabajador una pieza de la producción y no tiene posibilidad de proyecto de vida propia. En eso el banco de horas es muy, muy grave, muy grave. Paso a otro tema y es lo que cuando uno pone el micrófono y escucha a los empresarios, diferentes rubros, ¿no? Marcan que sí, más allá de lo que atienden como defecto y coincidiendo con usted estos aspectos a charlar, lo que pareciera están bastante todos de acuerdo es con lo que se denomina industria del juicio, esto es morosidad en el cobro donde el empleador tiene que esperar un montón la resolución judicial y sobre todo en el medio se termina cobrando quizá mucho menos que con otro sistema. Primero, ¿hay una industria del juicio? Y segundo, ¿cómo se puede modificar? No, lo que hay es una industria del cumplimiento. A ver, hay un discurso muy bien armado
para intentar convencer a la población de los supuestos beneficios de esta ley. En primer lugar... Perdón, doctor, pero no hay que cambiar nada. Un trabajador para cobrar un juicio laboral demora por lo menos 5 años. Claro, pero eso no es en beneficio del trabajador, es en beneficio del empleador. Bueno, pero por eso digo, en el hoy, en la foto de hoy, ¿no hay que rever nada? Es que el problema, ¿cómo se soluciona el tema de la industria del incumplimiento? Claro, hay que agudizar e imponer mayores controles. Gran parte de los juicios son a las ART. Las ART no cumplen con las medidas de seguridad, no cumplen con el control de las empresas y además no reconocen las enfermedades. Nosotros tenemos estadísticas que contradicen las estadísticas de casi todos los países de América y de Europa. Así, acá para las ART no existen enfermedades laborales, solo existen accidentes. Desconocen casi todas las enfermedades, desconocen los problemas de columna, Tenemos en algunas industrias trabajadores de edad 30, 40 años que tienen la columna de personas de 60, 70 años. Pero eso no es reconocido. Los elementos de seguridad son precarios, las políticas de seguridad son deficientes, y entonces... Bueno, hay un informe, yo no es por contradecirlo, ¿no? Pero claramente el informe de la UIA de hace 2 días marca de que hubo una inversión en seguridad y prevención enorme en materia de porcentaje y no así en el tema de la industria del juicio. La UIA puede decir lo que quiera, pero bastaría invitar a la población a recorrer fábricas para que puedan constatar en forma directa cómo se trabaja. Hay industrias incluso de empresas multinacionales que se trabaja con políticas de seguridad absolutamente deficientes. La cantidad, nosotros tenemos registrados 350.000, 360.000 enfermedades laborales y accidentes laborales por año. Pero eso corresponde únicamente a los trabajadores que están en blanco, o sea, registrados por sus empleadores. Si tomamos los trabajadores que no están registrados por sus trabajadores, esa cifra es probable que se duplique o más aún, porque los trabajadores que no están registrados son los que desarrollan sus tareas en condiciones más precarias. Sí, se entiende. Doctor, lo paso a otro tema, si bien usted es abogado y del fuero laboral, ¿no? Pero ¿por dónde pasa generar condiciones para que ese 50% del laburante que está en negro, que no hace aporte, que se va a curar un hospital, que justamente trabaja cuando le dicen... ¿por dónde pasa la solución en términos de promover el blanqueo de trabajadores? Bueno, primero que nada, lo que hay que promover son políticas que sumen trabajadores ocupados, primer punto, y beneficien sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Políticas tributarias, la pequeña y mediana empresa paga impuestos en la misma proporción que una multinacional. Darle facilidades, la pequeña y mediana empresa no tiene los créditos que se le dan a las multinacionales y a los grandes grupos económicos, subsidios, las pequeñas y medianas empresas no tienen subsidios como los grandes grupos económicos, caso Mercado Libre, que vive de subsidio en subsidio constantemente. Entonces, haciendo una política de desarrollo, se genera más empleo y ahí es donde se puede más fácilmente controlar que se cumpla con las obligaciones de registración. Bien, y lo detengo con algo que usted marcaba. ¿No habría que rever un poco las atribuciones, obligaciones, más control sobre las ART? Sí, por supuesto, pero el negocio de las ART es un negocio muy fuerte de grandes grupos financieros. Claro que tendría que haber un control mucho más grande. Es decir, acá hay una cantidad enorme de enfermedades y accidentes que podrían evitarse. La cuestión no es llegar a juicio, la cuestión es que se eviten. No que el trabajador llegue a juicio para cobrar una indemnización. Lo importante es que no tenga que llegar a juicio porque no se enfermó o no se accidentó, que disminuyan esos índices. Bien. Por supuesto que hay que cambiar el sistema de seguridad. Y lo otro brevemente, doctor, el tema de esta idea de imitar el modelo de la construcción en términos de que el propio trabajador vaya aportando o a su indemnización o a una especie de fondo anticíclico para que cuando sea desvinculado pueda cobrar. Bueno, eso
es aún más escandaloso. Primero porque no sería similar al Fondo de la Industria de la Construcción, que no ha tenido buenas consecuencias, pero por lo menos en el Fondo de la Industria de la Construcción el trabajador no aporta, aporta solo el empleador. Acá no solo se le hace aportar, todavía no están definidos algunos aspectos, porque todos van a salir supuestamente por negociación colectiva, pero no solo se le hace aportar al trabajador, sino que como este sistema ya fue instrumentado el año pasado por la ley 27742 y no dio resultado, porque muchas empresas decían que no querían ir ahorrando para después pagar el despido al trabajador, en el proyecto no se encontró mejor solución que destinar parte de los aportes previsionales de los empleadores al fondo de cese para despidos. Uh-huh. O sea que retiramos del dinero destinado a los jubilados y pensionados o a los futuros jubilados y pensionados y lo mandamos a un fondo de empresarios para que puedan pagar los despidos de sus trabajadores. Como en su momento, en los 90 fueron los fondos de jubilación y pensión, ¿no? Exactamente, pero esto todavía creo que es peor en ese aspecto. Doctor, hasta aquí en tiempos de radio me pareció interesante el ping-pong planteado así para que la gente vaya punto por punto sacando sus conclusiones y por supuesto lo estaremos molestando seguramente más adelante. A disposición. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Igualmente, gracias. Guillermo Pérez Castro es representante de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de la República Argentina, la mirada del sector y del fuero en relación a este proyecto que logró justamente dictamen después de algunos chispazos con el kirchnerismo en la Cámara Alta. Recién su tratamiento va a comenzar en febrero. 10:26, pausa, ya volvemos. Llegan las fiestas a Coto y hoy viernes, exclusivo en nuestras sucursales, tenés 25% de descuento con Mercado Pago sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Una plaza más, un basural menos. Donde había un espacio abandonado, ahora hay un lugar de encuentro y juego